Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de tu Logo, nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de, diferentes signos de alerta para saber cuándo llevar a mi peque, pues, al logopeda. Nos vamos a centrar sobre todo en temas de lenguaje, habla, de neurodesarrollo, ¿vale? Hay otras problemáticas aparte, pero bueno, es que abarcar todo es complicado, pero lo iremos tratando en futuros episodios. Eso es. Entonces, vamos a hablar de tema de sonidos del habla, de un poquito de tartamudez, dislexia, TDAH, autismo, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos que estar pendientes, sobre todo las familias, para saber cuándo acudir a un profesional, que en este caso el logopeda? Eso es. ¿Vale? Y bueno, vamos a empezar por el TSH. Sí, que es trastorno de los sonidos del habla, ¿vale? TSH. Vale. Y bueno, sobre todo, pues los típicos niños, ¿no? Que no se les entiende Sí, la lengua de trapo, ¿no? la lengua de Lengua trapo. de trapo. Y bueno, pues al final muchas veces se tiende a, ya hablará bien, ya, espérate. No, realmente a los 4 años es que ya tienen que tener adquiridos la mayoría de los La gran sonidos. mayoría de La gran sonidos. mayoría. La R, bueno, podemos esperar a los 5, a los 6, pero Claro. Y luego, bueno, tener ahí en cuenta, ¿no? Si con 3 años su familia la parte más cercana de la familia no le entiende y ya con 4 no le entienden pues en tampoco el cole o niños en el parque o el abuelo que ves una vez al año, eh, hay un problema. a logopeda. Eso O es. sea, Y no hay yo que diría, pensárselo. si le cuestan X sonidos, ve y que te digan. Es que no Ellos te pierdes van a nada, ¿no? O decir sea, si está por edad. errores típicos, ¿no? Que se ven, pues lo del seseo, el ceceo, ¿no? Que en vez de decir mesa digo meza, o en vez de decir lazo digo lazo. Bueno, cuando no es en un país, o sea, cuando no es. Cuando no hay acento, claro, luego Claro, está el tema claro. de los acentos, ¿no? Pero en Madrid, por ejemplo, No, sería un claro. error. Luego, pues lo típico Es que de de todo. comerte, bueno, es que hay muchísimos, ¿no? Pues en vez de tren, ten. Pues en vez de pues, la L, la D, esos sonidos que se suelen, LDR. sí, se suelen confundir. Luego mucho. Es que hay. Hay Bueno, muchísimos PTK, tipos la de pelatina. errores. Sí, pues en vez de casa, tasa. Eso es. También hay como. Por ejemplo, hay niños que es curioso, se comen como el inicio. También. Directamente, omisión. Sí, pantalón, talón, por ejemplo. Eso demuestra que Uf, hay tal. O niños, por ejemplo, que cada vez lo dicen que hay inconsistencia, sí, porque hay sí, diferentes tipos de TSH. sí, consistente y consistente. Hay errores que hay niños y niñas que siempre es como el mismo tipo de error y otros que no, que van cambiando, pero que de conclusión no se les entiende bien. Eso es, Ese es el tema. Pues ahí hay que acudir a logopeda, que lo valoren eso es, y seguramente haga falta una intervención en eso estos es. casos. Que luego, que en el capítulo de dislexia ya también lo comentaremos, este tipo de casos pueden avisarnos también de un futuro problema en el aprendizaje de la lectura. O sea, que es que no es esto, es que no dice mal la R, o no dice, o se confunde de tal. Es que, bueno, hay que Hay estar que valorar una serie de cosas porque si está afectada la conciencia fonológica, bueno, con los los sonidos. sonidos, esa identificación de esos sonidos, Claro, si no tiene esas cajitas mentales de que cada sonido es distinto eso es. y los tiene bien identificados, luego con la lectoescritura puede ser un rollo. Sí, Entonces, eso. mejor Actuar abordarlo cuanto antes. cuanto antes. Eso es. Vale, eso, pues por parte de TSH sería eso como las alertas, ¿no? No, no Eso es. esperar. No esperar. No esperar, aunque te lo diga el pediatra, aunque te lo digan en la escuela infantil, aunque... No esperar. Es que no, ¿por qué esperar? No Que tiene no. sentido. No hay que Hay que esperar. actuar, hay que actuar. A ver, si tiene 2 años, vale, pero ya con 3, 4 añitos, y ya lo que tú decías, Es que yo creo que no ese les criterio es es... buenísimo. Con 3 años le tiene que entender su círculo cercano. Sí, Si no le entienden, es que algo pasa. Y con 4 tiene que entenderle todo el todo el mundo. mundo, todo el mundo. Y luego, pues a partir ya de los 5 y medio, 6, tienen que estar todos y cada uno de los sonidos. De que sea un habla 100% inteligible, o sea, que se entienda, perfecto. Sí, sí, Que sí. no se aprecie ningún error. Eso Luego, a es. ver, puede haber alguna cosa de lo típico de los verbos, ¿eh? No, no, pero A nivel de sonido, eso tiene que es. estar Los todo. sonidos tienen que estar. Tiene que estar todo. Vale, Disfemia. disfemia o Bueno, llamado tartamudez. tartamudez. Yo prefiero Tartamudez, tartamudez. pues tartamudez. Sí, es como todo el Pero mundo lo conoce sí. realmente. Vamos ahora con La disfemia. disfemia
normalmente llamado Tartamudez. Aquí Tartamudez. vamos a tratarlo de tartamudez. Porque ¿vale? disfemia también es como más clínico por algo Más daño sí. neurológico y demás. Por eso, entonces, Tartamudez. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, hay muchas familias que vienen alertadas, ¿no? De niños peques, porque hay un periodo, ¿no? de explosión lingüística, ¿no? Cuando empiezan a Sí, hablar, empiezan a escribir un montón de palabras. que hay ciertas disfluencias, ¿no? Que se llama esos Sí. errores, ¿no? De trabarse, que se dice, ¿no? Que son comunes, que son Sí. normales, entran dentro de lo que puede ser lo normal. No tiene que durar, el criterio es que no puede durar más de 6 meses. Eso es. Si bueno, pues por poner ejemplos, ¿no? Pues el decirme mesa o mamá o cosas así, eso. Pues si ya se alarga demasiado, hay que actuar. 6 meses y a mí me parece que yo intentaría ir antes, pero bueno, 6 meses sería como el criterio que está... Pues, claro, porque si es por esa, lo que decía Natalia, ¿no? Esa explosión lingüística, es algo momentáneo que igual que viene va. Cuidado porque la propia tartamudez es muy cíclica. Eso es un poco porque los papás se piensan, pero si es que se le pasa de repente y luego vuelve. Esa propia cosa cíclica es una característica, no es algo de que bueno. Esas influencias pueden asentarse y llegar a ser una tartamudez como lo conocemos. Eso es, ver que el niño evita hablar. Eso. O que empieza a hacer como ya hay muecas, tics. Sí, o cambia palabras porque piensa que se va a trabar. Es que hay casos de tartamudez tan graves que cuando hablan no se entiende lo que dices. Sí. Porque cambia, tiene tan asociado. Sí, que en vez de decir. Quiere decir mesa, sabe que con mesa se atora. Se bloquea. Sí, tiene esa influencia. Pues dice ese mueble de ahí del salón. Como que buscan la manera de no. Claro. Es que la tartamudez es complicada. Es complicada, es complicada. Entonces, los más pequeños, ahí es donde lo vemos, ¿no? Cuando tienen esa expresión, pues ver si eso dura, si no dura, si ya le empieza a afectar a la hora de hablar en público, si aparecen bloqueos. Sí. Los bloqueos es que voy a hablar y no me sale. Y se ven además muchas veces tensión en el cuello, en la cara, muecas así como de los ojos. Claro. Eso ya nos está indicando que igual no es algo tan evolutivo, sino que se está sentando. Y cuidado porque es verdad que cuando aparecen estos bloqueos, esos bloqueos no se pueden remediar como tal. Pero luego hay muchas disfluencias secundarias que se llaman, que son ya asociaciones, lo que hablábamos de cambiar. Y toda esa parte secundaria sí que aparece, tiene esa parte emocional en el sentido de que pues cambia una palabra por la otra. Sí. Las típicas cosas de... eso es. Todo eso. Y hace que lo va empeorando. Entonces, si lo hacemos desde pequeños, aprenden a cómo es su lenguaje, aprenden técnicas de fluidez, de inicio suave. Son técnicas para... Y bueno, eso es. Evitar un poco, bueno, hay dos caminos, ¿no? Mejorar el nivel de que no aparezcan tantas. Sí. Y que cuando aparezcan sean menos graves. Sean menos graves y sepan manejarse dentro eso es, ¿no? Dentro de ello. Entonces, un poco por ahí. Un poco por ahí. Entonces, con los más pequeños, pues es lo que hemos dicho antes con lo de los sonidos del habla. Si vemos X cosas que nos chirrían, acudimos al profesional que nos va realmente a guiar. Yo voy a tener una peque no tiene 3 años, ¿eh? Sí. La mamá y el papá han observado que, bueno, hace X meses tuvo ahí como pequeños bloqueos, como una repetición, paró y ha vuelto. Entonces, bien, porque han acudido y han hecho fenomenal y vamos a empezar a trabajar. Sí, se puede trabajar perfectamente con una niña de 3 años. Perfectamente y han hecho fenomenal porque antes de que la cosa vaya peor, a esta niña no le está afectando a ningún tipo de que no hable ni nada, ya está pichi, pero antes de que pase eso, pues se va a trabajar, entonces muy bien. Fenomenal. Y bueno, pasamos con la dislexia. Como el próximo capítulo también no nos vamos a detener mucho. Sí, porque luego en el siguiente episodio nos vamos a adentrar en la dislexia, ya spoiler, a full. Entonces, bueno, simplemente decir algunas cositas porque hay que estar pendientes. Eso es. Y la primera de ellas, lo que hemos dicho antes, en los trastornos de los oídos del habla, si tenemos un peque o una peque que a nivel de habla, de sonidos, tiene problemas, pues eso ya nos puede indicar que hay que estar más atento, tiene más papeletas. Sí, todo esto son como red flags. Claro. Cosas que nos alertan. Eso es. Bueno, que tenga problemas para los aprendizajes,
Sí, pues mensajes, pues tipo los días de la semana, Sí, cosas así, eso es. Pues puede ser. estaciones del año. En Es realidad puede verdad. ser red flags también de TDAH o de TDL, Sí, o ¿no? sea, entonces hay cosas que vamos a decir que no solo es de la dislexia en este caso, sino de Eso es, otras cosas, bueno, cosas que no están yendo como deberían. eso es. Y bueno, pues un poco por ahí. Y en primaria, bueno, en infantil toda esa parte de conciencia fonológica yo creo que relacionada con la dislexia es lo más. Sí, la parte de eso, de manejarme con los sonidos, de entender qué Sí, son los sonidos, de, bueno, eso es. Y ya en primaria, pues bueno, que sea lento leyendo, que no quiera leer, lo que hablaremos en el próximo capítulo, sí, ¿no? tener un Entonces, rechazo a eso la es, lectura y la escritura. Bueno, sí, es que luego nos vamos a adentrar en el siguiente eso capítulo, es, eso entonces no nos es, queremos detener mucho, pero sobre todo eso. eso Ve es, que es que a nivel de infantil con sonidos no se manejen bien y que ya, bueno, vayan un poquito por detrás de la clase y que en primaria, pues, un rechazo a la lectoescritura, que sean lentos y cometan determinados errores. Eso eso ya nos va a es, alertar de que algo pasa. de que algo pasa y de que hay que evaluar y seguramente intervenir. Vale. Y Bien, luego, pues el trastorno del desarrollo del lenguaje. anteriormente conocido como TEL. Bueno, ahora yo veo gente que lo sigue usando, o sea, TEL, TDL, Claro, bueno, o por ahí... aclarar, Sí, ahora se llama TDL, pero bueno, es el antiguo TEL, para sí, entendernos. o sea, hay como alguna cosita ahí de tal cual, pero Eso es, trastorno del lenguaje. eso es. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, el trastorno del lenguaje es una cosa compleja, Sí, muy complejo. que tiene mucha afectación en la vida de los niños y niñas y es algo que no hay que pasar por alto y que me atrevería a decir que de todo esto, bueno, de todos los que ya llevamos hablados, creo que es al que hay que hacer especial Sí, mención porque es que afecta. es el lenguaje, Es que, claro, es como nos es que en el comunicamos, lenguaje, o sea, antes hemos hablado de los sonidos del habla, ¿no? Que es como una parte pequeñita pues, de todo. de Pero el lenguaje es que abarca muchísimo, abarca vocabulario, el significado, abarca todo esto. todo, la morfosintaxis, La las frases, morfosintaxis, cómo construyo eh, la pragmática, la el pragmática, uso que yo el hago del lenguaje. léxico, sí, es que es todo. Es que el lenguaje Entonces, tiene muchísimos claro, componentes. al final lo de dislexia y La demás, comprensión. La claro, comprensión claro, del lenguaje también. yo tengo un caso de un niño que, madre mía, no es muy comprensivo, pero claro, al final afecta La lo parte más. expresiva Sí, porque no entiende. claro. Aquí mi recomendación es cuanto antes ser rápidos, detectarlo Sí. lo antes posible y para ello pues hay un concepto, ¿no? Que es hablante tardío que se ha dicho mucho, ¿no? Es que ha empezado a hablar a los... Súper tarde, a los eh, 3 años, a los. Tal. sí, 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 sí. cuidado, esto no es bueno. Hay un porcentaje de estos niños que luego acaban teniendo TDL. Hay otros que no. Vale, es verdad. Sí, o sea, porque hay muchos padres y madres de estos niños que te dicen, no, si yo tardé un montón en hablar y mira, y no me ha pasado nada y tal. Vale. Y seguro Tú, que si se pone a pensar, bien no lo ha pasado. claro, eso sería otro melón. Pero Pero bueno, sobre todo es es que es muy ponerles... pesada, pero es que hay que trabajarlo, hay que intervenir. sí, y que luego a lo mejor simplemente había ese retraso. Sí, a veces se queda en eso, en un retraso del aprendizaje pues, en el Ya lenguaje, está. que luego se trabaja y se acaban equiparando. Pero Ellos, hay que meter trabajo, no hay otra forma. La sí, otra forma simplemente es decir, voy a esperar a ver si se pasa solo. Y a lo mejor sí, pero es que a lo mejor no. a lo mejor no, y además en el Y, has- transcurso en el que se pasa solo, ese niño tampoco lo está pasando bien. O ¿no? Y sea, que pierdes un tiempo valiosísimo. O sea, yo sobre todo diría a niños que, pues, lo más peque, ¿no? Eh, pues que no balbuceen, no balbuceen, sí, que antes de los dos gugu, tal, años, lo típico, claro, que veas que sí, no hace sonidos. Los niños tienen que balbucear mucho. sí que experimentar, ¿no? El típico niño que ves que dices, parece Eso que me es, está está hablando, jugando pero con no está eso. diciendo nada, pero está ahí. "Ah". Claro, Eso lo tiene que hacer a los 2 años, 2 años y medio, tienen que haber ya tenido sus primeras palabras, 100%. 100%, 100%. Y esto ya son unas red flags, super red flags. Pero Sí, yo recomendaría personalmente ir antes. O sea, esto ya es sí. cuando es crítico. O sea, Es que que a los 18 meses, si no dicen nada, o sea, claro, claro. O sea, estoy hablando de lo que decimos de unas red flags muy grandes. Las primeras palabras aparecen al año y medio. sí, Y, justo, 18 meses, sí, y el proceso normal es mucho balbuceo previo, mucho, sí, mucho, mucho, que luego va generando en palabras
Sí. Y a los dos, 2 años y medio, Tiene que tener ya un repertorio de palabras tiene que tener sus importante. palabras y luego Sí. ya pues después de ahí pues empezar a jugar con el uso de varias, Sí, pues dame coche. dame coche, quiero pan. Sí, claro, en plan, Cositas así. eso es, Vamos, eso a los es. 2 años y algo, seguro. Luego pues que no, tú le digas que, o sea, yo lo veo mucho, ¿no? Que le dices, coge el abrigo y ponlo en la percha. ¿Qué? Que no te entienden, ¿Qué? que no Sí. comprenden las órdenes. O que le llamas por su nombre y no se da la vuelta. Sí, que le pidas algo de los colores, ¿no? Que digas, dame eso verde, te dé el azul. Sí, Que tampoco a nivel de comprensión, o sea, que a nivel de comprensión pues también parece que cuidado. no, es que parece que no escucha. O parece que Parece que no se entera o que no quiere hacer no se caso. entera. O que le das una instrucción y se queda con solo una cosa, porque solo le da como Sí, para porque quedarse con el una trastorno cosa. de lenguaje lo hay expresivo, que quizá no sé a nivel ahora mismo de estadística, de porcentajes, pero yo sí he visto muchos más casos a nivel expresivo que comprensivo, pero a nivel comprensivo, y Ya no bueno, y sé. muchas veces va unido. Sí, sí, O sí. sea, si a nivel comprensivo está mal, a nivel expresivo obviamente Claro, va a porque haber un tienes que tener problema. eso previo, ¿no? Aprendemos a hablar porque lo vamos recibiendo. Eso es. Pero bueno, ahí para niños ya más mayores a lo mejor quizás, aunque sería un problemón que Que llegarán a cursos de sin primaria sin detectar esto, pero bueno, pasa pasa y al final el trabajo, aunque es menos efectivo, sigue siendo necesario. siempre, siempre. Pues problemas con la concordancia gramatical, Sí, el, claro. el, La esto es, coche, la coche es súper habitual, súper el habitual. plural, Uf, sí. el uso de Les cuesta plurales, mucho. el orden de las frases. Sí, eh, sí. A nivel de sintaxis, de. sí, sí, Que sí, les es que cuesta, es que está ahí, o sea, es que se ve. se ve. Y dices, Entonces, madre mía, esto como nadie lo ha tenido en cuenta, ¿no? Muchas veces llegan ya mayorcitos y claro, luego ya en adolescentes también se aprecia mucho el nivel bueno, de expresión oral, que te van a contar algo y te pierdes. Se pierde claro, de ellos y te pierdes todo lo que te están contando porque claro. no organizan Organizan a nivel discursivo, sí. discurso a nivel de expresión escrita, claro, ya, bueno, ni hablamos. Pero primeras alertas, lo que hemos dicho, desde muy chiquititos, que vayan por detrás a nivel de habla, de lenguaje, de Eso empezar a es. hablar, ¿no? Ahí ya Esperar hay que es, acudir al bueno, la idea profesional. de esto es que es un trastorno muy incapacitante y tiene muchas consecuencias. Entonces, al final, si tu hijo no está adquiriendo las cosas, esperar es simplemente Perder perder tiempo. un tiempo valiosísimo y además esperar a una suerte que puede estar en tu contra o a tu favor. Es que no sabemos, a No lo veces sabes. hay que intervenir Eso es. Y lo peor que puede pasar es que, bueno, pues se ha intervenido, se ha puesto en la media. y fenomenal, o sea, es que eso es lo peor, para mí sería lo mejor que puede pasar. Me refiero que al Sí, sí, final sí, simplemente sí. es que, bueno, pues lo has tenido que llevar durante un año al logopeda. Pues ese es el drama. Pues bueno, pues ya está. Que hay casos de niños Sí. que van y dices, Que parece que dices, uff, madre mía, me das red flash y luego en un añito, 2 años. sí, yo tengo ahora un niño de 1 año y medio y estamos trabajando cosas, prerequisitos lingüísticos y cosas que vienen muy bien para poner todo lo previo. Y los papás, bueno, están muy formados y entonces sabían que había ahí alguna cosa un poco rara y incluso es que ahí se puede uno trabajar Sí. en prerequisitos. O sea que sí, Sí, desde muy pequeñito se puede intervenir, vamos, es que claro. el lenguaje está ahí. Por eso, por eso. Y Entonces, fue un poco por esa parte de esa falta de balbuceo. fíjate, O sea que que, eso es. pues eso, es que esto lo hacemos también para que, aunque no estés formada o formado como mamá o papá, Te sepas, llegue la información. sí, Y hay luego que ya tú, actuar, hay que actuar. Vale, esto, trastorno del lenguaje, que también haremos un episodio, ¿no? sí, sí, Adentrándonos de no todo nos esto que vamos estamos a, hablando, claro, no nos vamos a parar tanto porque, claro, porque de nos todo, daría sí, para... sí, de todo va a mogollón. haber capítulos específicos de todos estos que estamos hablando. Sí, pero bueno, sí es verdad que queríamos hacer uno de alertas. Eso Me es, parece súper importante porque es además, es que esto es salud, es, no sé, prevención, es prevención. que la sociedad sepa cuándo actuar. Yo sé que si tengo mocos y me duele la garganta, tengo que ir al médico porque tengo un constipado. Pues esto es lo mismo, más o Claro. menos. Y sobre todo que lo que hablamos bueno, en el capítulo de dislexia,
también lo hablamos, ¿no? Que las brechas hay que cerrarlas cuanto antes y que esperar no es una solución. Porque esa dificultad es que luego en comparación con los niños de su edad se va abriendo Se abre, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y cuando y se quieres aleja cada vez cerrarla más. es luchar contra una cosa que no significa que en cursos superiores no se pueda trabajar, se puede trabajar y se trabaja muy bien. Pero los tratamientos son infinitamente más eficaces cuando son más pequeños. Sí. Y es la realidad, Eso es es con así. lo que, por desgracia, es así. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Y luego, TDAH, Vamos con el TDAH, sí. a ver, A ver, ¿por dónde empezamos? No, pues TDAH, pues niños. esto sí que ya es un poco más de más, no tanto pequeños. No, no, pero se puede ver desde muy pequeños. Claro, pero bueno, sí que es verdad que hasta los 6 no se Se puede diagnostica, diagnosticar. eso es verdad. Puede haber señales que digamos, a ver, Hay señales porque luego cuando tú ya diagnosticas a niños de primaria, sí, perdón, y preguntas de cómo eran cuando eran más chiquititos y hay muchas cosas que coinciden. sí, se El puede hacer un típico- trabajo, se puede hacer mucho trabajo con ellos, Sí, sí. pero bueno, hay que tener en cuenta que también hasta los 6, toda esa parte de frontalización, Claro, claro, las también, ejecutivas, todo eso se está sentando. y es un proceso también normal que ese establecimiento de las funciones ejecutivas y demás. Sí. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que es un trabajo más de primaria. Sí, 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 sí. Más de primaria, yo creo, pero bueno. Entonces, red flags, Uf. pues que se dejen cosas en el cole. Pero como todo esto es un constante. Un constante, claro, que un día se deje un cuaderno, no. Pero que sea un constante. He perdido el lápiz, he perdido el estuche, me he dejado el abrigo. Se le caen las cosas de las manos. Típico desastre. Claro, aquí un inciso Sí. está hiperactivo. Sí, claro. Y el más inatento. Eso es, y hay tipos. Claro, el hiperactivo es como más fácil verlo porque son niños que molestan eso, mucho. como más que llama la atención. No es que molesta a los de al lado de la clase, es que... No para quieto, lo típico. Terremoto, típico niña terremoto. Pero luego está el inatento, que son niños que no se diagnostica tanto. Es como cuesta más los típicos niños están en que su están mundo. así, en clase. Pasan desapercibidos porque no molestan, pero no se están enterando de nada. Entonces, o que les pides algo, les tal, y no se enteran. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez. ¿Ves? Aquí coincide, por ejemplo, con lo del TDL. Claro. O sea, hay cosas que, pero cada uno va por un lado. Claro, por eso es tan importante, si ves señales, ve y que ya te dirán qué ¿Por dónde va el asunto? por dónde va el asunto. Pero eso, niños como, pues eso, que no... Que comen de pie. Eso, además es hiperactivo, ¿no? Súper común. Es que no se sientan ni para comer. O al revés, que tardan muchísimo en comer. Eso se llama el inatento. Claro. ¿no? Esa lentitud, porque está comiendo y de repente se pone a pensar tal. O cuando ya son más mayores en el estudio, ¿no? Se ponen a estudiar y están horas. Ya, total. Y eso ya te lo dicen hasta ellos, ¿eh? Es que, me distraigo, es que me quedo mirando no sé dónde, es que... Claro, son súper conscientes. Y bueno, que no pueden estar sentados mucho tiempo, lo que hemos dicho. Pues que... Tema de memoria son también, cosas. Que se les olvidan las cosas, de qué les has dicho, qué les has pedido, qué tienen que hacer. Entonces, bueno, ahí necesitan mucha estrategia de me apunto, tal. De chequear mucho. Sí. Pero bueno, sobre todo esa parte, ¿no? O de instrucciones de tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y se quedan con una. Se quedan con unas y se han quedado. Sí, se han quedado. Total. Luego a lo mejor son muy impulsivos con las cosas. Sí. Es lo primero que se les da. Sí. Y ya un poco a lo loco, ¿no? Que se diría. Sí, les cuesta esperar su turno. Eso, en los juegos, en los tal, juegos. es como yo. Sí. O tienen fijaciones con cosas como... Sí, eso se da la mano también con el TEA, pero bueno, sí, como curiosidad por X, el tema de la el hiperfoco. Luego, en estos casos. Sí, esto es súper importante porque puede llevar a las familias a no identificarlo. Sí. Porque dicen, es que cuando le interesa, esto es súper habitual. Muy importante decirlo. Cuando le interesa... está a horas, ¿no? Está a horas, puedes pone con la tablet, Minecraft, por ejemplo. Con el Minecraft, o con la tablet, o con tal. Lo que sea que le guste a ese niño. Sí, esas cosas. Y hay que tener en cuenta que esto no es de hecho es un criterio para diagnosticarlo porque se llama hiperfoco. Sí. Es como que, pero ellos no lo pueden controlar. Si ellos pudiesen controlar este hiperfoco,
sería, me hace gracia, no sé qué se lo escuché el otro día, sería un superpoder. Sí. Pero solo lo pueden, es cuando les viene y les da. Sí. Y ya está. Entonces, es verdad que también lo que pasa es que la motivación sube tanto. Es que claro, está el tema de la motivación. Claro. Obviamente todos, cuando hacemos algo que nos gusta, aguantamos más. Eso es en todo. Pero ¿qué pasa en estos niños? Que parece que son como dos polos. Sí. Pero no se centra en nada y en lo que le gusta es que está... Me parece que no escucha cuando le hablas, por ejemplo. Pero tampoco es funcional eso. Tampoco es funcional. Porque al final es como, no puedes estar obsesionado con una cosa. O sea, ¿hasta dónde llega la obsesión? O sea, hay que ver el punto, ¿no? Sí. Si es obsesivo ya, es que entra dentro de lo que se espera en el TDAH. Eso también. Es. ¿No? Y tener como épocas de repente es que le gusta mucho esto. Claro. O de repente lo otro. Entonces, y es verdad que muchas veces pasa desapercibido por eso. Sí. No, es que como con lo que le gusta se centra, ya no TDAH. Cuidado ahí porque eso evita que se detecte antes. Y por tanto el intervenir. Eso es. Y luego en todos, en general hay bastante corte de, o sea, a nivel de género, pero en este en concreto es más acusado porque al final las niñas suelen ser un perfil más inatento. Sí, los niños suelen ser más hiperactivos. Eso es. Y en niñas más inatentos. Aunque hay de todo. Sí, por supuesto, o sea, no... Hay de todo, pero es verdad que la investigación es eso. Pero cuidado porque los niños... Bueno, para empezar, decir que todos estos... Todo de lo que estamos hablando... El porcentaje de niños que van a logopeda niños es muchísimo más alto que el de niñas. Y no es porque haya menos niñas con estos problemas. Se detecta menos. Se detecta menos y luego se trata menos. Sí. O sea, es súper importante tener en cuenta que si tenemos una niña, saber que esto pasa y no decir, no, es que es callada, ¿no? O está en su mundo, es que no, es que es muy tímida. A ver, que no digo que no pueda ser, pero cuidado porque se diagnostica súper poco a las niñas. Sí. Y esto es... Y luego genera a personas adultas con ansiedad, tata. Sí. Ya, también hablaremos más de este tema, pero bueno. Cuidado porque se ve mucho. En todos, pero en el TDAH concretamente es que es muy exagerado. Sí, en el TEA, bueno, en el TEA es que es... Y TDAH, eso, que las niñas suelen ser más... Claro, al ser un perfil más inatento, es que pasas más desapercibida. Entonces, eso es. Por favor, cuidado. Tenemos una niña un poquito... Sí, un poco. Sí, y es una cosa nuestra que no podemos... que hemos cambiado mucho, pero que está en nuestra cabeza y como que tenemos esa asociación, ¿no? Que no sé un poco por qué viene, no me quiero meter, ¿no? Bueno, tanto, pero... Por lo que viene. Bueno, sí, por el patriarcado, está clarísimo, pero bueno, que tengamos cuidado y que eso, que sepamos qué ocurre. Sí. Ella también opina. ¿Ella o él? Sí, no sé si se ha escuchado. El gato también. El gato estaba ya diciendo cositas. Y bueno, con TEA. Vamos con TEA, sí, autismo. Sí, trastorno de espectro autista. Aquí también hay muchas... Y esto sí que se puede ver desde muy pequeño. Muy pequeño. Y es súper importante empezar a trabajarlo. Sí. Sí, porque además se ha visto, ¿no? Que hay casos que se cogen con un añito y poco. Con un añito, Y son niños que luego con infantil ya, o sea, una funcionalidad y un de todo impresionante. Entonces... Este en concreto, bueno, todos, pero es un espectro, es amplísimo. O sea, tienes desde el niño que tiene muchísima afectación, incluso le afecta a nivel de comunicación, pero tienes al niño que pues a lo mejor es distinto, aunque no me gusta mucho decirlo así, pero bueno, pero para entenderlo. O incluso que llegan, ahora está pasando mucho, que llegan se diagnostican la adultez también, porque han pasado desapercibidos. Lo de las mujeres, y sobre todo hablábamos. En mujeres. Porque yo tengo una compañera amiga, psicóloga, que si lo está viendo sabe quién es. Y que ella evalúa mucho a adultos para un posible TEA y la mayoría, hay muchas mujeres que llegan, bueno, pues eso, es que a mí me han dicho que yo tenía ansiedad y creo que no tengo ansiedad, que tengo otra cosa. Sí, bueno, como también que... hay hombres, o sea, que hay de todo. Sí, hay de todo, pero sí. Las mujeres suelen ser gente... Hay infradiagnóstico, mucho. Hay infradiagnóstico en general, pero en las mujeres más exagerado. Además, las mujeres tienden a... es como un poco distinto por la socialización. Claro. Entonces, al final hace mucho masking. Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? que al final hacen que sean más difíciles. Género, al final, eso es. afectan todo esto muy eso es.
Y bueno, sobre todo, pues cositas que podemos ir viendo. Pues mira, desde lo más pequeños, por ejemplo, no recibe el abrazo, Me bebés, abrazas y y él, bloque. por ejemplo, porque claro, es muy fácil decir, sí, se puede trabajar con niños pequeños, ¿no? Muy, muy pequeños, pero ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos? Pues eso, que niños muy pequeños que no recibe el abrazo, que no te devuelve. mira, que no iba al buceo, que no se interesa por ti. La sonrisa social, ¿no? Del Sí. típico bebé que mira, hasta haces carantoñas y se ríe, que eso no aparezca. No aparezca, que evite, ¿no? Que le guste estar como solo, o que no te busque, no te enseñe los objetos, Eso. que haga algo y Que no haya digan, algo común. sí, que no esté jugando contigo, pues el cucutata de toda la vida, Sí. todos esos juegos, sino un niño como que no molesta. Sí. A mí ya cuando me Sí. dicen que no molesta a un niño, digo, uy, madre, aquí hay algo. Aquí hay algo. Entonces, eso sería, ¿no? Sí. Ya más mayores, pues, intereses muy restringidos, muy, Sí, muy restringidos. muy restringidos. Tengo un niño que le encantan los huevos. Dice la mamá que está, lo amo, lo amo. Le da así con el huevito hasta que lo rompe. Cuando lo rompe es un aleteo y una felicidad y coge el huevo y tal. Que no tiene por qué ser intereses tipo los coches. No puede ser. O sea, pueden ser cosas como súper absurdas. Sí. Bueno, absurdas. Sí, para ellos no. Para ellos no. A ellos les encanta, Pues pero... yo qué sé. Sí, sí. Las macetas. Las macetas, Ahora sí. estoy viendo unas. Las letras, este niño está... Por ejemplo, tiene una fijación con las letras. Los números, las letras, ya cuando son 2, 3 añitos. Mira, yo diría que es un criterio que sea un niño de 2 años y que se sepan las letras. Sí, es que no es... Y que esté todo el rato como con las letras, como con las letras, como con las letras. Algo obsesivo. Sí. O las formas, sí, las ruedas. Algo obsesivo con algo. Sí. Y ver caer los como objetos. partes de cosas. O sea, a lo mejor no es el coche, es las ruedas. Sí. Y el moverse las ruedas. Ves que se queda así mirando. El colocar las cosas de determinada manera y que se queden mirando muy de cerca, muchas veces. Que se acerque mucho los objetos. Sí, eso, acercar. Así. Que los mueven, cosas que giran. Sí. Ver caer. Eso, y tirar. Que su juego sea no jugar con los coches así, sino lo tiro. Y veo cómo se cae. Y, y otra vez. Y entro en un bucle. Y si mi mamá o mi papá no me sacan de ahí, yo sigo con ese bucle. Sí. Ese sería si mi sacas, juego. A veces no les gusta, claro. Tiene que haber también retraso en el lenguaje. Sí, que no aparezca ir acompañado. Sí, o que aparezcan palabras que no son las típicas. Sí, mamá, papá. De agua. De repente la primera palabra es yo qué sé, rueda. Claro. Coche. Bueno, pero... Bueno, sí. sería... es un conjunto de cosas. Sí, o sea, no solamente... De lo que estamos diciendo es en conjunto, no solo una cosita. Claro. Pero que si vemos esa cosita... Eso es. Estar atentos. Eso como es. Familia. Y bueno, la atención conjunta, de estar los dos... Claro, ¿no? el juego, sí, de jugar algo... Bueno, lo has dicho. Sí, el juego conjunto, ¿no? De cogemos algo y estamos los dos... Que muchas veces lo que se observa en estos casos es que sí que tú juegas con él, pero el juego lo hace suyo. Sí. No, da igual. No algunos te apartan, a otros les da igual. Sí, no te dicen nada, pero al final son ellos no está jugando contigo. Y si tú intervienes, bueno, ella va a seguir con lo suyo. Claro. ¿Sabes? Entonces, y nada, pues un poco eso, ¿no? Y habilidades sociales, pues ya más mayores, les cuesta el socializar. el socializar. En el patio o en clase está solita todo el rato. Cuidado. Cuidado con estas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pues... Sobre todo eso, es que es Esos son sobre todo de peques para la detección, porque luego más mayores pues hay más cosas. Sí, pues eso. Sobre todo las habilidades sociales. El no ser capaz... La parte pragmática. Sí, no... Pues, de entender cómo lo está viendo el otro, los dobles sentidos... Que muchas veces son... Yo ahora he evaluado con una compi a una adulta con sospechas de... Y sí, de TEA. Y ella comunica que ella no tiene un grupo de amigos, porque no sabe. O sea, ella lo dice tal cual, ¿eh? Yo no... O sea, a mí me hacen una broma y no... Eso de interpretar las bromas, no saber. Cuando alguien... No entender si alguien la está ironía, diciendo algo irónicamente o es en serio. La ironía. Claro, ella, por ejemplo, ella sí sabe explicar lo que es una ironía, pero luego no la pilla. Espontáneo, no la pilla. Claro. Entonces, claro, es a nivel social. Sí, se quedan como con la literalidad de las cosas. Eso. Es esa parte más pragmática. Se sienten a gusto solo hablando de temas de los que manejan,
Claro. de esos gustos o intereses restringidos, ahí, tal, pero si me sacas de ahí, no sé. Mucha fijación con las rutinas. Sí. O sea, son muy rutinarios y en general, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas. De todo esto que estamos diciendo se pueden dar 3 y el resto no. Claro, sí, por O supuesto. una y ya está. Sí. Pero bueno, un poco eso, Son ¿no? cosas para tener en cuenta. Para tener en cuenta. Y bueno, en realidad ya Hay un estaría. poquito, sí, luego hay otros muchos problemas. Claro, o sea, nosotros trabajamos un mogollón de cosas. Sí, ya lo dijimos en el primer episodio, todo lo que toca un logopeda, pero bueno, sí queríamos, esto es más enfocado pues quizá a familias, sobre todo con peques, Eso es. para concienciar de que hay que actuar cuanto antes y de que tenemos que estar pendientes. Y que cada mes pues es un Cada mes, regalo eso es. para trabajar, Sí, la sí. verdad, es una maravilla, así que no los perdamos. No nos perdamos, no nos Y esperemos a la suerte que decías tú, ¿no? De a ver si se pasa, no Sí. esperemos. Y pues nada más. Nada más, aquí Hasta lo aquí. dejamos, siguiente episodio, ya hemos dicho que va a ser de dislexia.